con temas que hemos visto el año pasado en relación a lo que son los hábitos, a lo que es la toma de decisiones, porque hemos visto temas relacionados con la toma de decisiones, con la adquisición pues de metas, con trazarnos un plan. Sin embargo, el tema de hoy específicamente está referido a cómo, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos tomar decisiones sin contar con la fuerza de voluntad. Porque no sé si les ha pasado que en alguna área de su vida, o en mi caso de mi vida, porque así a mí me ha pasado, eh, hay una área donde no, donde tal vez te cuesta mantener la decisión que tal vez escribiste empezando enero, o de mantener esa decisión de forma consistente o esa acción de forma consistente, y por lo general se lo atribuimos a la fuerza de voluntad. ¿A quién le ha pasado? Que decimos o pensamos, es que en esta área no tengo fuerza de voluntad. Me gustaría que ahí en el chat escriba, por lo menos en mi caso, mientras yo les pongo mi caso. Yo hace algunos años consideraba que tenía cero fuerza de voluntad para hacer ejercicio, la verdad. Dice, ay, que no tengo fuerza de voluntad para eso. Pero hay otras áreas de nuestras vidas, o en mi caso, en mi vida, que se me hace más fácil ser consistente con ciertas acciones y en otras se me hace más difícil. Entonces, definitivamente requerimos de fuerza de voluntad para llevar a cabo un plan. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que tenemos un aliado que nos puede ayudar a que muchas de esas decisiones o muchas de esas acciones que debemos realizar de forma consistente no dependan un 100% de la fuerza de voluntad. Entonces les voy a leer por acá, si me han escrito, eh, ok, para dormir temprano, ok, en el caso de Lisma dice, necesito fuerza de voluntad para dormir temprano, eso es un hábito muy importante. Entonces, fíjense, la primera pregunta que les hago, bueno, la segunda porque ya... ¿Cómo creen ustedes que toman decisiones? ¿Basado en qué? ¿Qué toman encuestas ustedes para tomar decisiones? A ver, lo pueden escribir o si alguien quiere abrir el micro y aportar la respuesta, bienvenido sea. ¿Cómo creen ustedes que nosotros las mujeres tomamos decisiones? ¿Basadas en qué? Ok, Jessica, muchas Hola, gracias. hola, buenas Hola, noches para todas. hola Jessica, te Bueno, escuchamos. bueno, para tomar decisiones en mi vida personal, siempre pienso qué es lo que necesito, ¿verdad? Y que debemos hacerlo por un motivo. Anotamos cuáles son esos motivos, si lo tenemos que hacer por necesidad, por compromiso, por bienestar, ¿verdad? Evaluar todo eso y llevarlo a cabo. Decir, lo Muy voy a bien, hacer. Punto. Ese es mi excelente. punto. Muchas gracias, Jessica. Gracias Es a ti, decir, mi que tomas amor. decisiones, digamos, impulsadas por la motivación y por el beneficio que te va a dar, ¿no? Esa determinada acción. Bien, Exacto, muy así bien. es. Lismay también quiere opinar y ya luego de lo que Lismay nos comente pasamos a iniciar como tal la presentación. Bueno, básicamente o antes tomaba decisiones un poquito más emocionales, ¿verdad? Por la emoción del resultado que quiero tener, pero estos últimos años me ha ayudado a tomar las decisiones en muchos hábitos que he decidido comenzar o seguir, es por a nivel de salud, o sea, porque sé que más allá de la emoción, necesito a lo mejor hacer cosas para tener una mejor salud. Muchas gracias. Ok, entonces le has metido más que emoción, le has metido como la razón, ¿verdad? De el por qué lo debo hacer, aunque la emoción tal vez no te responda. Muy bien. Entonces, ya iniciando, lo primero es presentarles el aliado. Un aliado, yo digo que si lo aprendemos a conocer y lo influenciamos de manera positiva, nos puede ayudar nuestro cerebro a tomar decisiones más correctas sin necesidad de la fuerza de voluntad. Y hoy les voy a hablar de de algunos escenarios que vive nuestro cerebro o a los cuales nosotros exponemos a nuestro cerebro, que lo lleva a tomar decisiones acertadas o decisiones que van en contra incluso de lo que nosotros decimos que queremos hacer. Entonces, como primer punto de partida, les escribí acá, se los escribí para no divagar mucho en las ideas, les coloqué acá, tomar mejores decisiones no es solo pensar mejor, sino también influir en cómo funciona el cerebro. Las decisiones están muy relacionadas con los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y el cortisol.
Es decir, que estos neurotransmisores influyen en la manera en que nosotros decidimos y que aprendamos estrategias prácticas que literalmente puedan cambiar la química del cerebro para poder decidir mejor. Cuando hablamos de hackear el cerebro, que fue el título que decidimos para esta presentación, hackear el cerebro lo que quiere decir es que aprendamos a influir y a optimizar cómo funciona la mente para obtener mejores resultados y no depender siempre de la motivación. Si se han dado cuenta que no siempre estamos motivados, ¿verdad? Son más las veces que vamos a tener poca motivación y muy pocas las veces que vamos a estar full motivados. Por lo tanto, tomar decisiones o accionar solo contando con la motivación y la fuerza de voluntad no es un buen plan, porque la realidad es que nuestra bioquímica no decide por la razón. Mira, estuve leyendo, bueno, yo lo había leído hace tiempo, pero a propósito de esta presentación lo volví a buscar. Hay un estudio en el que eligen a un grupo de personas y claro, lo colocan en, ¿cómo se llama esto? Electroencefalograma, que es un sistema que te mide lo que es la actividad cerebral. Y fíjense lo interesante de este estudio. Tenemos en el cerebro muchas zonas, pero el sistema límbico es el sistema que se activa cuando nuestras emociones están a tope. Es decir, el sistema límbico está referido a lo que son emociones y sentimientos. Y la corteza prefrontal es el área del cerebro que se activa cuando estamos razonando, cuando estamos analizando. Fíjense lo que pasó en este estudio. Colocaron a un grupo de personas y el entrevistador le indicaba tomar ciertas decisiones. Desde decisiones pequeñas como qué prefieres, no sé, la fresa o el plátano, hasta decisiones más complejas referidas a su plan de vida, a decisiones cuando la vida corría peligro. Y lo que se vio en este estudio es que independientemente de la pregunta sea compleja o sea simple, en todos los casos, lo que se vio en los dos grupos, en todos los casos, es que en el 90% de las decisiones, la zona del cerebro que se activó fue la zona relacionada con las emociones. Y solamente de un 8 a un 10% se activó la zona del cerebro referida a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros razonemos, realmente en nuestro cerebro, cuando tomamos decisiones, se activa más la parte del cerebro que está referida a las emociones y no a el raciocinio. Este estudio científico indicó que realmente el ser humano decide en un 90% por emoción y que la zona de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la razón, se activa en un 90 o un 100% cuando el ser humano quiere justificar sus acciones o sacar conclusiones de hecho. Allí es donde esa parte del cerebro se activa más. Pero cuando tomamos decisiones, indican los estudios que realmente se activa más la parte del cerebro que está enfocada con con las emociones. Y fíjense que este estudio, y fue interesante porque realmente tenía tiempo que no leía sobre esto, dice que realmente los seres humanos somos seres emocionales que aprendimos a pensar o seres emocionales que pensamos y no seres racionales que sentimos. Qué interesante, ¿verdad? Somos seres emocionales que pensamos y no seres racionales que sentimos. ¿Por qué? Porque realmente hay una gran influencia de las emociones en la toma de decisión. Esto yo se los he comentado, creo que en casi todas las oportunidades que he tenido la oportunidad de compartir temas. ¿Por qué? Porque es que definitivamente nuestras decisiones son consecuencias de lo que sentimos. Y lo que sentimos es consecuencia de lo que pensamos. O sea, no hay manera de decidir bien si pensamos mal. Aunque creamos que estamos pensando y tomando en consideración un montón de hechos, no hay manera de decidir bien si pensamos mal. Porque entre esos pensamientos y esas decisiones están lo que son los sentimientos, es decir, qué sentimos con respecto a. Entonces, los pensamientos activan químicos en nuestro cerebro, como la dopamina, el cortisol, la serotonina. Todo pensamiento que nosotros nos permitimos reproducir genera en nuestro cerebro algún tipo de sustancia química. Estas son las más comunes.
Y estas sustancias químicas, que son neurotransmisores, generan en nosotros sensaciones, que pueden ser energía, que puede ser estrés, que puede ser calma, que puede ser emoción. Entonces, ante estas emociones, el cuerpo va a responder como si fuera real. Fíjense, como si fuera real. ¿Sí les ha pasado que han tenido pensamientos que no se ajustan a la realidad? Yo puedo estar pensando algo y eso, como hemos escuchado en los entrenamientos, la mayoría de las cosas que creemos que van a pasar nunca pasan. Pero el cerebro no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Por eso es que es tan importante cuidar lo que pensamos. Entonces, el cuerpo va a responder a estos pensamientos como si esos pensamientos fueran reales. Por eso, un pensamiento negativo definitivamente puede traer consecuencias, no solamente en la parte emocional, sino en el cuerpo físico. Escuchen, pensar positivamente no es garantía de que siempre nos va a ir bien, pero pensar negativamente sí es garantía de que nos va a ir mal. Por eso es que es importante cuidar los pensamientos. Ahora, vamos con la primera estrategia. Entonces, si decidimos basado en los sentimientos y en los pensamientos, una de las estrategias que dicen los expertos es que te des unos minutos al día para pensar en qué piensas. Estrategia uno, tomarte unos minutos al día para pensar en qué piensas. Esto suena un poco raro, pero es así. Por ejemplo, ¿cuáles son tus primeros pensamientos al despertar? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando tienes un reto? ¿Cuáles son tus primeros o tus últimos pensamientos antes de dormir? Entonces, es importante reflexionar en qué pensamos. ¿Y cuál sería la estrategia? La estrategia no es obligarte a no pensar en algo, porque como por ejemplo, si yo te dijera ahorita, no pienses en un oso panda, todos vamos a pensar en un oso panda. Entonces, la estrategia no es dejar de pensar X pensamiento. La estrategia es empezar a pensar esos pensamientos que realmente generen emociones positivas. Y por eso es importante pensar en qué realmente pensamos a diario, porque esos pensamientos generan emoción y sobre esas emociones vamos a decidir. Lo segundo que tiene que ver con esto de las emociones, cómo podemos resetear las emociones para decidir mejor, tiene que ver incluso con la armonía que existe entre la mente y el cuerpo. ¿Cómo puedo usar mi cuerpo para reforzar mis emociones? Y aquí les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. A ver, vamos todas a sentarnos bien derechitas, ¿ya? A ver, las quiero ver. Bueno, las que tienen su cámara abierta. Muy bien, vamos a hacer dos ejercicios. Primero, nos vamos a encorvar. Bien, muy bien. Bajemos un poco la cabeza y pongamos cara de tristeza. Y gira un poquito tu cabeza de lado. Quedemos así unos segundos. Muy bien. No la dejo más porque no quiero que se me pongan tristes. Si esto lo haces con un tiempo más prolongado, ¿quién me cree que vas a empezar a sentirte triste, sin ánimo, cansada? Es así. Y mira, con solo unos segundos, yo lo empecé a sentir. Ahora vamos a hacerlo de otra forma diferente. Nos sentamos con la espalda recta, saca tu pecho, levanta tu cabeza, tu mentón, respira profundo y sonríe. Vuelve a hacer, espalda recta, saca tu pecho. Imagínate hacer esto varios minutos al día. ¿Creen ustedes que pudiéramos influenciar sobre el cerebro cómo nos estamos sintiendo? Sí, afecta mucho. Entonces, hay estrategias para que incluso conduciendo tu cuerpo, aun cuando la realidad sea otra, tú puedas generar en ti emociones diferentes. Entonces, incluso desde las posturas, tú puedes empezar a generar una química diferente para que puedas decidir mejor. La postura, como dice Calimaje, no solo cambia cómo te ves, sino también va a cambiar cómo te sientes, cómo piensa tu cerebro, porque tu cuerpo le envía señales constantes al cerebro y estas influyen en las emociones, como la confianza cuando vas a hablar, como el estrés para disminuirlo o como la energía. Hay un experimento también que hicieron acerca de esto, cómo influye la postura con lo que sentimos. Decía
el estudio que llevaron a 100 personas a una sala de cine para ver una película de comedia. Y a 50, a todos me dieron un lápiz. Y a 50 le dijeron que se colocara el lápiz acá, mordiendo el lápiz, pero haciendo una sonrisa. Y así tenían que ver la película durante la hora y media. Al otro grupo le dijeron lo mismo, vas a agarrar el lápiz, te lo vas a colocar, pero con la expresión de la cara hacia abajo, como tenso, como triste, y así vieron la película. ¿Qué creen que pasó al final de la película cuando le encuestaron? Los del primer grupo, que debían tener el lápiz con la sonrisa arriba, catalogaron la película de comedia entre un 9 a un 10, basado en 10 puntos. Y el segundo grupo le dio una puntuación muchísimo más baja a la película. Y vieron la misma película. ¿Qué ocurrió? El primer grupo duró una hora y media sonriendo, aunque la risa tal vez no era real, era falsa, pero cómo la postura y cómo tu cuerpo, tú puedes manejarlo para que el cerebro genere sustancias que te produzcan placer y bienestar. Eso es un truco, sí es un truco, pero no depende de la fuerza de voluntad, depende de la estrategia que tú puedes hacer para controlar la neuroquímica de tu cerebro, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Mantén siempre una postura correcta. Es importante. Tu cuerpo puede aumentar la sensación de seguridad solamente con sentarte con la espalda recta, con los hombros ligeramente hacia atrás, con tu mentón paralelo al suelo, no encorvado. Hazlo de 2 a 3 minutos al día, incluso varias veces al día, para que veas que te vas a sentir mejor. Lo otro que también es importante tiene que ver, ¿verdad? Con evitar la postura encorvada. La mayoría de las personas se sientan mal, sí es verdad. Y mucho más si usa mucho el teléfono, siempre estamos en esta posición. Ya, la espalda curva y siempre con los hombros caídos. Esto genera más cansancio, más cansancio. Solamente por la postura está más cansada. Y si una de tus acciones más importantes, las acciones más importantes de nuestro día son las que nos encaminan a nuestros logros. Por lo menos bañarlo es importante, ¿verdad que sí? Pero no es una acción importante que me encamina a mí al logro de una meta. Entonces, están esas acciones diarias que son triviales a acciones importantes que te conducen a el lograr una meta. Entonces, cuando durante el día, ¿verdad? No facilitas, ¿verdad? Que puedas mantener esa energía y dejas esas decisiones importantes para el final del día, no vas a tomar una buena decisión. Entonces, por eso estas recomendaciones con respecto a lo que es el manejo del cuerpo, ¿ya? Puedes ajustar hacer verificación de tu espalda de cada 20 a 30 minutos, sobre todo también dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Y bueno, la postura al caminar, camina con intención, la forma de caminar cambia el estado de ánimo. Camina firme, con mirada al frente, con un ritmo constante, aumenta la energía y la seguridad. Eso también es bien, bien importante. Entonces no esperes a sentirte bien para mejorar tu postura, mejora la postura y vas a comprobar que te vas a empezar a sentir muy bien. Ya, entonces el primer aspecto que mencionamos tiene que ver con el manejo de las emociones. Hay mucha tela que cortar con respecto a la inteligencia emocional, cómo el manejo correcto de las emociones nos hace tener una salud mental que nos permita tomar mejores decisiones. Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con la falta de energía del cerebro. Cuando el cerebro tiene poca energía o poco oxígeno, no puede pensar bien y decidimos peor. Fíjense lo importante. Aquí no les estoy hablando, vas a trazar tu meta, vas a colocar tu objetivo, tienes que ser determinado, tienes que ser disciplinada, tienes que hacerlo con miedo, sin miedo. No. Estamos hablando de cómo yo puedo empezar a garantizar que mi cerebro tenga más oxigenación y más energía para que con eso sea mucho más fácil mantenerme determinada en esa decisión. Ahora la pregunta, ¿qué le da energía al cerebro? ¿Qué le da energía al cerebro? Tres aspectos fundamentales. El cerebro recibe energía por la oxigenación. El cerebro recibe energía de la glucosa a través de la alimentación. Y el cerebro recibe energía después del descanso. Entonces, aquí les voy a hablar de tres estrategias. Yo diría que son estrategias fáciles de realizar
¿Por qué? Porque no te voy a hablar de ejercitarte 40 minutos diarios, no te voy a hablar de hacer una dieta estricta que garantice todos los nutrientes al día. No, te voy a hablar de pequeñas estrategias para que inicies y puedas facilitar tu cerebro tenga la cantidad de energía necesaria para que tú incluso sin tener fuerza de voluntad, tomes mejores decisiones. Ahora, ¿cómo el cuerpo, cómo el cerebro tiene mejor energía a través del oxígeno? Con la respiración. ¿Qué será respirar conscientemente? Mire, le voy a colocar un ejemplo. Yo también lo leí y me pareció muy interesante. Vas a colocar tu mano como si vas a empañar un vidrio. A ver, haciéndolo todas, vamos a empañar. Supongamos que este es un vidrio. Empañemos el vidrio, ¿verdad? ¿Cómo? Exhalando por la boca. A ver, repítelo. Muy bien. Ahora lo vas a empañar con la boca cerrada, solamente con la nariz. Empáñalo. Ok, esa es la segunda prueba. Ahora vamos con la tercera prueba. Vamos a tomar una respiración profunda y luego lo vamos a empañar con la nariz, sin la boca. Respiración profunda en 5. Respira 4, 3, 2, 1. Empaña el vidrio. Ahora la pregunta es, entre la segunda y la tercera opción, ¿con cuál se empañó mejor? Con la última, ¿verdad? Con la tercera. Muy bien, Jessica. ¿Por qué? Porque tuvimos conciencia de la respiración. Entonces, ¿qué es la respiración consciente? Número uno, entender que nosotros respiramos para darle al cuerpo oxígeno. Obviamente, la respiración es algo que hacemos de manera automática, lo hacemos por inercia. De acuerdo a los estudios, respiramos aproximadamente 15 veces en un minuto. Imagínate la cantidad de veces que respiramos. Sin embargo, hay que entender que en la respiración hay un intercambio gaseoso, ¿verdad? El cuerpo aprovecha el oxígeno del aire y exhala otra cantidad de sustancias. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Cuando estamos acostumbrados a respirar de manera muy acelerada, el nivel de oxigenación no es el mismo. No es el mismo. Entonces, aquí hay una técnica que te va a permitir que tengas el doble de energía. ¿Y cómo nuestro cerebro puede tener el doble de energía? Haciendo respiraciones profundas varias veces al día. Esto es algo que es gratis, esto es algo que no te va a demandar mucho tiempo. Y si lo haces de manera constante, dicen los estudios que en 3 semanas, incluso sin cambiar alimentación, sin cambiar ningún otro hábito, tienes más energía. Tu cerebro, al estar más oxigenado, decide mejor. Entonces, los estudios indican que lo ideal sería respirar 4 por 4, es decir, 4 segundos inhalando y 4 exhalando. Ojo, no quiere decir que esa va a ser la forma de respirar todo el día, porque evidentemente eso es cuando haces pausa y haces esta técnica de respiración. Entonces cuentas 4 segundos, inhalas y exhalas en 4 segundos. Ahora, ¿cuándo puedes hacer esto? En muchas ocasiones de tu día. Si estás en una conversación mientras escuchas a la persona, puedes hacer respiración 4 por 4. Si vas en el carro, si vas en el transporte, si vas en el transporte, mientras estás en una cola esperando, mientras estás cocinando. Entonces, la técnica de la respiración profunda te va a permitir que tu cerebro esté más oxigenado. Y al estar más oxigenado, va a tener más energía. Si les ha pasado que cuando se despiertan, creen y se sienten como motivadas de que hoy voy a hacer todo. Todo lo que me propuse lo voy a hacer. ¿Sí les ha pasado? Pero parece que cuando empieza el día y ya como que va llegando 3, 4 de la tarde, por ahí como que la energía es diferente. Bueno, esto es una técnica para mantener la energía con la que nos despertamos, mantenerla durante todo el día. Y lo otro que recomiendan los expertos en la técnica de respiración es hacerlo tanto la inhalación como la exhalación por la nariz y no por la boca. Porque evidentemente pues por la boca se exhalas mucho más rápido y mientras el flujo del aire es más lento, hay mayor oxigenación o hay mayor intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Bien, entonces, lo primero para que nuestro cerebro tenga más energía tiene que ver con la oxigenación. Lo segundo tiene que ver con la glucosa. La glucosa es la sustancia química principal para darle energía al cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo, hablo de todo, incluyendo el cerebro. Entonces, una estrategia para que tu energía se mantenga durante el día es que la glucosa esté estable.
que la glucosa esté estable. Entonces, mantener la glucosa es la clave para que tu energía se mantenga constante, para que tengas un buen estado de ánimo y para que tomes mejores decisiones, porque tu cerebro funciona mejor cuando tienes esa glucosa estable. Entonces, la recomendación ideal, principal, y que si no la estás haciendo debes empezarla a hacer ya porque tiene un gran impacto no solamente en tu energía, sino en otras áreas como el metabolismo, tiene que ver con romper el ayuno sin azúcar. Con romper el ayuno con proteínas, fibra, grasas buenas y nutrientes. Cuando nosotros rompemos el ayuno con harinas refinadas, cuando rompemos el ayuno con azúcar, cuando rompemos el ayuno con poca proteína, la glucosa durante el día no es estable. Entonces, esto es una estrategia, fíjate que no te estoy hablando, si estás aquí por primera vez, que cambies tu manera de comer radicalmente, sino que comiences por el desayuno, que es la comida más importante. Si rompes el ayuno sin azúcar y con un desayuno que te dé proteína, fibra, grasas buenas y nutrientes, eso va a mantener tu glucosa más estable a lo largo del día y si te mantienes en las otras comidas, mucho mejor. Y lo otro, que el requerimiento de proteína en el día lo cumplas. Cuando nosotros tenemos un plan alimenticio con baja proteína, por lo general la glucosa no es estable. Y eso hace que a nivel cerebral, ¿con qué otra manera podemos hablar que no tienes energía? Fatiga, cansancio. Eso es falta de energía. Eso es falta de oxigenación y falta de nutrientes. Entonces, incluso cambiando esta forma, la forma en que rompes el desayuno, puede facilitar que tomes mejores decisiones. Muy básico, ¿verdad? Esto es un ejemplo, creo que ya lo hemos visto en otras clases, pero para el que está aquí por primera vez, cuando rompemos en la mañana el ayuno con azúcar, la glucosa en sangre se dispara, eso lleva a que nuestro páncreas, que es el productor de la insulina, que es el que se va a encargar de metabolizar el azúcar, tengamos en la mañana un pico de insulina. Y eso, ¿verdad? Va a generar que unas 3 horas después, ese exceso de insulina que hay en sangre sigan consumiendo la glucosa en sangre. Y por eso a las personas le da como un bajón de glucosa. Definitivamente es así. Pero eso no es producto del desayuno, es producto de la insulina que quedó en exceso. Y por lo general esto se repite durante todo el día. Esto es algo muy típico en las comidas de los latinos. ¿Por qué? Porque desayunamos, bueno, en el caso de nosotros, pues que ya desayunamos Herbalife, no lo hacemos, pero antes de conocer la oportunidad de nutrirnos mejor con Herbalife, desayunamos así, desayunamos con productos refinados, con azúcar, luego mitad de mañana volvemos a comer harinas o volvemos a comer azúcar y estamos todo el día con la influencia de los picos de insulina y esto definitivamente te hace llegar a mitad de tarde con baja energía y tomando malas decisiones. Porque si conocen personas y posiblemente te ha pasado a ti que dices, hoy voy a comer bien, hoy voy a comer bien, pero a mitad de tarde por allí se te despierta como dice el doctor Álvarez de Herbalife de España, un alien, ¿verdad? En la mañana se le está dormido, pero en la tarde despierta el alien y ahí es donde quiere comer azúcar y un montón de cosas. Pero para que ese alien se mantenga dormido, influye mucho cómo desayunaste. Y eso definitivamente influye el cerebro y por eso no vamos a dejarle a la fuerza de voluntad el decidir en la tarde comer mal o bien, sino si empezamos el día con buenas decisiones, en la tarde no vas a requerir de fuerza de voluntad, porque cuando te mantienes comiendo así, la verdad que a mitad de tarde no te da esa ansiedad producto de que, como te dije, estás comiendo con la cantidad de nutrientes que necesitas y de proteína. Entonces, bueno, ya venimos hablando de la energía. Lo primero es mejorar la respiración o hacer técnica de respiración. Lo segundo es tener un buen desayuno que evite o que te garantice tener la glucosa estable. Y lo otro que le da energía al cerebro para que podamos decir mejor es la calidad del sueño. Si dormimos bien, nuestro cerebro tiene energía. Si dormimos mal, al día siguiente nuestro cerebro no está al 100, está fatigado. Entonces, algunas recomendaciones para mejorar la calidad del sueño. Amigas, les garantizo, si no hacen ningún otro cambio y solo comienzas con el hábito de dormir mejor, empiezas a sentirse con más energía. O sea, el sueño tiene un impacto tan profundo en el metabolismo, en las emociones, en si estás en un plan de pérdida de grasa, si estás en un plan de alcanzar una meta. O sea, influye tanto el sueño. ¿Por qué? Porque influye en cómo tu cerebro va a estar, influye en cómo va a estar tu metabolismo.
Entonces es bien importante cuidar la calidad de tu sueño. Estas son algunas recomendaciones. En ninguna tienes que invertir dinero. En ninguna tienes que invertir un tiempo extra. Solamente una pequeña decisión de hacer ajustes. Primero, trata de tener un horario fijo para dormir, porque el cerebro ama la rutina. Anota allí, lee sobre el ciclo cardesiano, ¿verdad? Que es el ciclo circadiano, que tiene que ver con esa hora en que el cuerpo se despierta naturalmente y la hora en que el cuerpo naturalmente te va a pedir sueño. En esa hora, por lo general, tu cerebro empieza a generar melatonina, que es la hormona que te induce el sueño. Entonces trata de tener un horario fijo, porque si tienes un horario fijo, ya tu cerebro se acostumbra a la hora en que va a despertar y a la hora en que va a descansar. Lo otro que es bien importante para que el sueño te pueda dar un verdadero descanso y pueda tener energía al día siguiente es cenar mínimo 2 horas antes de dormir. Cenar mínimo 2 horas antes de dormir. Si duermes y aún no has hecho la digestión de la cena, no vas a descansar de forma correcta. Más del 30%, entre el 30 y el 45% de la energía, mientras duerme, va a estar destinada a la digestión. Entonces, si tú tienes un 100% de energía destinado a hacer reparación celular, a limpiarte y a todas las funciones que hace el cuerpo mientras duerme, tú le quitas el 40% de la energía porque decidiste cenar tarde, vas a tener solamente un 60% de la máquina funcionando. Entonces, cenemos 2 horas antes de dormir. Con este pequeño cambio, nuestro cerebro va a tener mucha más energía al día siguiente. Lo otro, cero pantalla al menos 1 hora antes. Lo que les comentaba, nuestro cerebro genera melatonina en la noche para inducir el sueño. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando usamos pantalla y tenemos esta sobreexposición de pantalla? La luz bloquea la producción de melatonina. Por eso es que cuando por allí te da sueño, pero empiezas a usar el teléfono, se te va el sueño. Ay, pero qué raro, ya no tengo sueño, tengo insomnio. Pero si estás sobreestimulado con ruido y con pantalla, la producción normal de melatonina, tú la estás influenciando. Entonces, haz más bien en esta hora, en esta última hora de tu rutina, en vez de usar pantalla, haz una rutina relajante, como la técnica de respiración, como leer, algo que te relaje y que te permita que puedas entrar al sueño profundo mucho más rápido. Y bueno, ahí la luz y ruido, ya lo había comentado, pero con estas recomendaciones vas a tener el doble de energía al día siguiente. Tu cerebro va a estar más activo y vas a poder tomar mejores decisiones. ¿Bien? Estamos terminando. Entonces, lo primero que hablamos es de cómo influyen las emociones la decisión, cómo influye la falta de energía en las decisiones y cómo influye el ambiente hormonal en la decisión. Hay dos hormonas que principalmente debemos controlar para decidir mejor y es la insulina, que está muy referida al tema de las comidas, y el cortisol, que tiene que ver con el estrés. De por sí, cada una de ellas sería como para dedicarles un taller independientemente. Pero en el tema de la insulina, lo poquito que quiero decirles, pero ya se los comenté en una de las láminas anteriores, es que debemos aprender a tener un plan de alimentación que nos dé los requerimientos que necesitamos y que controlemos el tema de la insulina. ¿Por qué? Porque cuando la insulina está alterada es muy difícil mantener la fuerza de voluntad de no comer ciertos alimentos, sobre todo los alimentos dulces. Si estás en un plan, por ejemplo, de pérdida de grasa y no cuidas estos detalles, no puedes depender entonces de la fuerza de voluntad a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche, que es por lo general cuando a las personas le dan los ataques de ansiedad. Entonces, eso se puede controlar simplemente controlando lo que es la insulina y la insulina se controla con la forma en que desayunas y lo que le das el resto del día. Pero aquí me quiero enfocar más que todo en el cortisol, que es la hormona del estrés. Bien, el cortisol es una hormona que se produce en situaciones de presión, de miedo, de preocupación, de cansancio. De por sí el cortisol no es malo. De hecho, nosotros nos despertamos en la mañana cuando no nos despertamos con el despertador, cuando nos despertamos de manera natural, nos despertamos porque durante todos los días en las mañanas nuestro cerebro por lo general genera cortisol y es lo que hace que la persona se active. Entonces, el cortisol de por sí no es malo. De hecho, el cortisol es la hormona que ante una situación de peligro hace que
tu ritmo cardíaco se active, tus extremidades, o sea, manda incluso. La misma elevación del cortisol hace que se envíe más sangre a a las extremidades, porque ante una situación de peligro, pues el cuerpo se activa para correr. ¿Sí me explico? Entonces, el cortisol en ciertos escenarios definitivamente es bueno. Ahora, ¿qué ocurre? En la actualidad tenemos amenazas diferentes, que no es un león corriendo detrás de nosotros, ni es un ladrón corriendo detrás de nosotros, gracias a Dios, pero vivimos como si estuviéramos en una amenaza constante. ¿Y cuáles son las amenazas constantes que tenemos nosotras? Los pensamientos negativos, la sobreexposición a estímulos, la falta de silencio, de hacer pausa, ese campo de batalla que es la mente, las frustraciones. Esto genera un exceso de cortisol, pero créeme, la mayoría de estas cosas son producto de las cosas que nosotros mismas pensamos. Pero como les dije anteriormente, el cerebro no distingue entre la amenaza real y la amenaza que te produces tú misma con tus pensamientos. Y por eso el exceso de cortisol es lo que nos lleva en la mayoría de los casos a decidir mal. Entonces, el enemigo actualmente de la toma de decisiones es el exceso de cortisol. Porque cuando nuestro cerebro está así a tope de cortisol, prioriza evitar el dolor y prioriza evitar la amenaza. Entonces, un cerebro con cortisol alto no va a priorizar esa meta a largo plazo que tienes. No la va a priorizar. Porque el cerebro está en supervivencia. Y por lo general, ¿qué hacemos cuando tenemos el cortisol alto? Tomamos las decisiones que disminuyan el dolor. Por ejemplo, yo tengo una meta, no sé, de hacer ejercicio. ¿Por qué no tengo fuerza de voluntad? El estrés te puede llevar a tomar la decisión de no hacerlo, por el agotamiento, por la falta de energía o porque rechazas, ¿verdad? El dolor que eso te va a experimentar. Eso igual es como cuando, por ejemplo, tienes una meta en otra área de tu vida. Entonces, una de las técnicas para decidir mejor es ser técnicas que reduzcan el estrés. Y la realidad, yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. La mayoría de las cosas que nos estresan realmente son preocupaciones de cosas que no pasan, sinceramente. Entonces, volvemos al punto uno, pensar en lo que pensamos, porque esos pensamientos son los que por lo general nos mantienen en un estado de estrés. Las técnicas para relajar el estrés, todas las anteriores. Técnica de respiración, descansar, hacer ejercicio, leer, hábitos espirituales también lo puedes incluir porque todo está ligado, lo que suma, lo que influye en el espíritu influye en el cuerpo y a su vez en la mente y todo esto te hace un equilibrio. Y ya para cerrar, que en esto no voy a ahondar por temas de tiempo, tiene que ver cómo hay neurotransmisores que se producen en nuestro cerebro que nos ayudan a que las decisiones que nos convienen las mantengamos de forma consistente. Tiene que ver con la serotonina y la oxitocina. Escriban estos neurotransmisores y lean un poco con actividades que generen serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Y la oxitocina también, del bienestar y de la felicidad. Muy diferente a la dopamina. La dopamina está más relacionada con el placer inmediato. Por ejemplo, cuando te comes un dulce, se te aumenta la dopamina. Cuando estás en redes sociales, se te aumenta la dopamina. Es decir, la dopamina es un neurotransmisor estamos realmente sobreexpuestos a la dopamina realmente. Entonces, por eso solamente le puse serotonina y oxitocina. Pero es bien interesante leer qué actividades me permiten generar estos neurotransmisores, porque estos neurotransmisores, al ser sustancias químicas que nos dan felicidad, nos permiten tomar mejor decisión. Bien, y bueno, como le decía, el mejor aliado es nuestro cerebro. De verdad que hay muchas técnicas que nosotros podemos hacer para mantener un cerebro saludable y que la mayoría de las cosas que debemos hacer en el día a día no dependan solamente de la emoción, sino que el cerebro esté a nuestro favor. Lo que hay que es tomar la decisión, ¿verdad? De empezar a hacer esos pequeñitos cambios. Son técnicas que solamente necesitas unos minutos al día para aplicar. Y bueno, ya para cerrar, eh, queda tarea, ¿verdad? A leer sobre la oxitocina y los neurotransmisores de la felicidad, porque eso también va a sumar mucho. Bueno, sé que hay dos personas, creo que hay varias mujeres nuevas en la sala y bueno, quería
presentarme brevemente. Mi nombre es Lisney Mendoza, tengo 43 años, soy venezolana y vivo en Perú. Bueno, yo conocí de este grupo maravilloso de mujeres en el 2008 por la invitación de mi hermana. Ella había comenzado a tomarlo en la nutrición de Herbalife y me comentó, me recomendó realmente la nutrición de Herbalife. Yo tenía, a pesar de que me encontraba en mi peso, tenía problemas digestivos, problemas de estreñimiento, tenía bajos niveles de energía. Yo dormía de 8 a 10 horas al día, en la noche, igual todo el día tenía sueño. Entonces, definitivamente tenía un problema muy grave en cuanto a la energía. Aparte, tenía problemas de acné, dolores de cabeza constantes. Entonces, ella me habló de la nutrición de Herbalife. Yo empecé a tomar la nutrición y la verdad que, mire, el primer mes yo corregí todo lo que le acabo de indicar. No porque Herbalife esté diseñado para curar ninguna enfermedad ni ninguna dolencia, pero si lo que estás padeciendo viene producto de la mala nutrición, definitivamente lo va a cambiar. Yo tenía estreñimiento porque no comía bien, me faltaba fibra, no tomaba agua y todo lo demás, incluso fíjense que es parte de lo que les comenté hoy. Bajos niveles de energía por no tener realmente una buena alimentación, lo pude hacer pues con la suplementación de Herbalife. Así que bueno, yo comencé a tomar los productos en el 2008, tuve esos resultados. Ya, bueno, ya tengo como 18 años tomando Herbalife. Bueno, en mi primer mes yo controlé lo que fue porcentaje de grasa. En los primeros 21 días pude notar no solamente en cómo me sentía, sino también en la reducción de mi grasa corporal, que realmente no comencé con esto por reducir grasa, pero bueno, es consecuencia de los buenos hábitos. Y bueno, ya en la actualidad, obviamente ya he aprendido mucho más acerca de los hábitos, cómo poder tener estos hábitos para mantenernos a largo plazo. Ahora pues que ya yo siento que voy a llegar a los 50, digo que quiero llegar a los 50 con mucha masa muscular, con mucha energía, súper activa, nada de enfermedades, porque la verdad, bueno, yo tengo amigas de mi edad y muchas tienen diabetes, sufren de la tensión, tienen obesidad, no hacen ejercicio, suben escaleras y se cansan, no llevan a sus niños a un parque porque no tienen energía y la verdad que más allá de cómo uno se puede ver, es cómo nos podemos sentir, ¿verdad? Sentirnos realmente saludables y sentirnos con energía. Así que por eso no solamente pues me mantengo, sino que también lo recomiendo. Y bueno, en estos 18 años he tenido dos embarazos, tengo dos niños. Desde pequeño les he dado la nutrición de Herbalife. Ya ahorita mi niña tiene 13 años, mi niño, bueno, no es mi niño, mi hijo, que ya no es niño, ya va a cumplir 17 años y desde pequeño o sea, los he expuesto a esta información, no solamente de nutrirse correctamente, de hacer ejercicio, de leer, de tener una mentalidad de campeón, de que no importa lo que esté pasando, todo puede mejorar, depende de lo que pienses. Entonces, eso la verdad es una de las cosas que yo valoro de haber entrado en esta comunidad, que no solamente nos da herramientas para vernos bien, sino también para sentirnos mejor y cómo podemos influir en otras. Si hoy estás aquí por primera vez, te invitamos a que te mantengas, a que te conectes el próximo lunes, o que lo hagas con alguien acompañado, porque lo bonito de esto es que lo podemos compartir. Y con la primera persona que lo podemos compartir, cuando tú encuentras un tesoro, te encuentras un tesoro, ¿a quién vas a llamar? No vas a llamar al desconocido, llamas a tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, por eso yo, desde que conocí esta oportunidad, dije, bueno, esto lo voy a compartir con mis seres queridos y quién más que con mis hijos. Y eso es algo que de lo cual yo me siento muy agradecida porque son niños que son positivos, que leen, o sea, que tienen esa visión de, bueno, de lograr todo lo que se propongan. Y yo creo que eso también es importante. Pero eso solo se logra cuando nos mantenemos expuestos a la información y cuando nos mantenemos conectados a este tipo de grupos. Porque como dice un filósofo, Jim Rohn, que nosotros nos parecemos a las 5 personas con las cuales estamos. Si nosotros nos rodeamos de un ambiente donde las personas son pesimistas, donde nadie tiene meta, donde solamente están sobreviviendo en el día a día, uno pues termina pareciéndose a ellos. Pero lo importante es que al menos una vez a la semana tenemos la oportunidad de reunirnos, de compartir historias, de compartir información que nos hace motivarnos y aunque la motivación no es lo más importante, también suma. Pero la verdad es que es una de las cosas que más resalto de esto. Así que bueno, muchas gracias, gracias. Espero que la información que les transmití les sea de mucha utilidad y realmente lo que yo les quiero dejar es que, miren chicas, nuestro cuerpo puede cambiar.
sea, nuestro metabolismo, la química de nuestro cerebro, o sea, nuestro cuerpo se adapta a todo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para pensar diferente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que nuestro metabolismo sea diferente. Entonces, solamente es conocernos un poquito más y usar esa información a nuestro favor, hacerle como una trampita al cerebro a veces, porque puede ser que nos sintamos tristes, pero si yo manejo la postura, sonrío falsamente, me voy a terminar sintiendo mejor a los 5 minutos, entonces vale la pena, ¿verdad? Hasta que la situación cambie. Así que bueno, muchas gracias, espero que les sea de mucha utilidad, que puedan mantenerlo en práctica y los dejo con Lismay por acá. Excelente, Line. Un fuerte aplauso. Así le mandamos aplausos por este tema tan espectacular donde aprendimos un poco más de cómo ayudar a nuestro cuerpo. A ver, ya va. Por acá, ahí. A cómo ayudar a nuestro cuerpo a cumplir las metas. Chica, ella no lo dijo, pero por aquí yo tengo algunas acordeones, como se dice en México, o chuletas. Y es cómo nosotros podemos activar esos neurotransmisores, ¿verdad? Hay muchas formas, investigalo, es importante, pero fíjate que mira, la luz solar nos ayuda, tener una buena conversación, esta comunidad nos ayuda, tener una comunidad de personas que te escuchen o tener el hábito de conectarte o de ir a alguna comunidad te ayuda. También el contacto físico, agarrarte de la mano, los abrazos, todo esto activa lo que es la serotonina y la oxitocina, porque las anoté porque si no las pronuncio mal. Si tienes mascota, eso también ayuda. Acariciar a los animales también te ayuda a generar oxitocina. Así que si tienes una meta, ya sabemos que no solamente es fuerza de voluntad, entonces podemos ayudarlo a que nuestro cuerpo genere estos neurotransmisores y evitar estos altos de insulina, el cortisol y todas estas cosas que ya nos explicaron el día de hoy y que bueno, hoy tenemos la información, así que es ponerlas en práctica, como yo siempre digo. Qué bueno que tenemos la información, ya no somos víctimas, ahora somos responsables de lo que sabemos, pero hay que ponerlo en acción para tener resultados, ¿ok? Para que todas podamos sacar provecho de estos días lunes que día tras día nos conectamos. Y el próximo lunes, si eres tú de esa persona que estás en la búsqueda de a lo mejor entender un poquito más cómo se generan ingresos a nivel mundial, cómo se mueve el dinero a nivel mundial, o incluso si ya eres parte de esta empresa, tienes la oportunidad de invitar a personas para que escuchen un poco la diferencia de lo que es emprender y tener un empleo o cómo se maneja el dinero cuando eres empleado y cuando eres empresario. Así que tanto para ti como para una persona que puedes invitar a escuchar esta información el día lunes a la misma hora por el mismo canal, el mismo link. Así que nos vemos y antes de terminar vamos a tomarnos la foto. Liz, ¿tú nos dices? Sí, vamos. A ver, nos arreglamos. Ahora sí, tres. A ver, aquí, configurar. Ay, no veo a Mari. Ahora sí. Ahora sí la veo. Tres, dos, uno. Listo. Excelente. Nos Gracias. vemos Nos el vemos el próximo Buenas próximo lunes. noches. la Chao. próxima lunes. Gracias, Lee, excelente.